Sí, hermanos, que el Señor les bendiga. En esta hora es una bendición estar delante de la presencia de nuestro Dios. Y en esta hora vamos a leer la palabra del Señor allá en Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Si tienen las Sagradas Escrituras ahí donde están, hermanos, pueden abrir la palabra de Dios. Vamos a darle lectura a todos unidos. La palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Bien, hermanos, en esta hora vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a hacer una oración. Bendito Dios, en esta hora, Padre, estamos delante de tu presencia, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Padre de la gloria. Se ha llegado el momento, Señor, de oír tu palabra, de meditar en tus santas escrituras que tú dejaste, Señor, para tu pueblo. En esta hora yo te pido, en el nombre de mi Señor Jesucristo, que bendigas a cada familia que en esta hora van a oír tu palabra, Señor, y te ruego que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, Señor. Habla a nuestro corazón, Padre, te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. Amén. Bien, hermanos, la palabra del Señor nos dice el anhelo del apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Filipos. El deseo del apóstol Pablo era de que su iglesia se ocupara en su salvación con temor y temblor. Y yo les quiero decir lo mismo, hermanos, que nos ocupemos, que nos preocupemos por la salvación que nuestro Señor Jesucristo ha puesto en nuestras manos, porque es necesario que atendamos a las cosas que hemos oído. Me recuerda, hermanos, la palabra del Señor cuando el Señor Jesucristo dice allá en San Lucas, capítulo 10, del 38 al 42, dice la palabra del Señor que el Señor Jesús iba de camino y llegó a una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Y esta mujer, dice la palabra del Señor, que tenía una hermana y se sentó a los pies del Señor Jesucristo. Esta mujer se llamaba María. Se sentó a oír la palabra que el Señor Jesucristo hablaba. Y Marta, preocupada, con muchos quehaceres, dice la palabra del Señor que vino al Señor Jesús y le dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. El Señor Jesucristo le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Esa parte, hermanos, que María escogió, también nosotros la debemos escoger para nuestra vida. Hay que ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, porque dice la palabra del Señor que el Señor mira a aquella persona que es pobre en espíritu y tiembla a su palabra. María, hermanos, escogió estar a los pies de nuestro Señor Jesucristo, pero diremos: bueno, pero es que el Señor ya no está con nosotros, literalmente. Es cierto, pero tenemos la palabra que tenemos en nuestras manos, la debemos de escudriñar para edificación para nuestra alma. Y dice la palabra del Señor allá en Romanos, capítulo 8, versículos 5 y 6. Quiero que veamos, hermanos, lo que dice la palabra del Señor. Dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. En esto debemos de preocuparnos, en las cosas del Espíritu, hermanos. Es más, el Señor Jesucristo dice que la carne para nada aprovecha, pero las palabras que el Señor
habló, son espíritu y son vida. Gloria al Señor. Dice el verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. En estas cosas, hermanos, nos tenemos que preocupar. Debemos de preocuparnos por nuestra salvación. La tenemos ya en nuestras manos, hermanos. ¿Qué pasa cuando usted le compra un regalo a su hijo o a su hija y le dice, mira, cuídalo mucho porque me costó muy caro? Ejemplo, un celular. Y se les dice, no lo vayas a perder. Pero a veces se pierde. ¿Pero qué pasa? El celular usted lo pierde y puede comprar otro. Pero la salvación, hermanos, si nosotros la perdemos, ya no la podemos encontrar. Es necesario que pensemos en estas cosas. El apóstol San Pablo le decía a Timoteo, y quiero que veamos allá en primera carta de San Pablo a Timoteo, capítulo 4, dice la palabra del Señor, del 13 al 16. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Esto era el anhelo de Pablo a Timoteo, hermanos. Le decía, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura y la enseñanza. Ahorita podremos decir, no, yo no les puedo decir entre tanto que voy. Yo les puedo decir, hermanos y hermanas, entre tanto que pasa todo esto, debemos de ocuparnos en la lectura de la palabra del Señor, la exhortación y la enseñanza. Usted me dirá, hermana, yo leo, pero ¿a quién exhorto? ¿A quién le enseño? Yo quiero decirle, hermana, hermano, con mucho amor, con mucho respeto, de que en la familia no todos somos salvos, hermanos. Usted tendrá hijos, tendrá hijas que aún no han hecho un compromiso con nuestro Señor Jesucristo. La exhortación a veces decimos que es regaño, pero exhortación, hermanos, quiere decir, dice, acción de exhortar, discurso o plática por el cual se pretende persuadir a actuar de determinada manera. Plática o sermón breve. Esto quiere decir exhortación. No quiere decir que estemos regañando a la familia que no es convertida. No, hermanos, solamente eso quiero que meditemos. Pablo le decía a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en estas cosas. Podemos decir, ¿a quién le enseño? Pues tenemos familia, hermanos, que no ha hecho su decisión por Cristo, y a estas personas le debemos de enseñar, los debemos de exhortar con amor. Y sigue diciendo el versículo 14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Era el deseo de Pablo, hermanos, hacia Timoteo, que se ocupara en esas cosas y que permaneciera en ellas, para que su aprovechamiento fuera manifiesto a todos. Ahorita, hermanos, que no podemos venir al templo, yo quiero decirle que su aprovechamiento de usted hacia la palabra del Señor va a ser manifiesto a todos. Usted, si está aprovechando el tiempo, qué bueno, gloria al Señor. Dice el 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo
y a los que te oyeren. Es necesario, hermanos, que aprovechemos el tiempo, que tengamos cuidado de nosotros mismos y de las cosas que hemos oído y aprendido. El tiempo es corto, hermanos, y dice la palabra del Señor, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es importante, hermanos, que meditemos en la palabra del Señor, que escudriñemos, porque dice la palabra del Señor allá en primera a los Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9, dice que porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor, hermanos, no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar la salvación. Gloria al Señor. Ahorita hay muchos comentarios, mucha preocupación, pero quiero decirle, hermano, hermana, que no se preocupe, porque el Señor no nos trajo aquí para que alcancemos o participemos de la ira, sino que participemos de la salvación que Él trajo, que Él puso en nuestras manos y no nos costó nada. Gloria al Señor. Cristo vive, aleluya. Dice la palabra del Señor allá en Hebreos capítulo 2, y vamos a ver allá, hermanos, Hebreos capítulo 2, versículo del 1 al 3, dice la palabra del Señor: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios, hermanos, que es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Gloria al Señor. No sea que nos deslicemos, dice la Escritura. Dice la palabra del Señor que tengamos cuidado, que atendamos a esas cosas, porque la palabra deslizar dice mover una cosa suavemente sobre una superficie. Eso quiere decir deslizar, que no nos movamos de nuestra fe, que no nos movamos de la doctrina que hemos aprendido. Gloria al Señor. Que no descuidemos una salvación tan grande que el Señor nos ha dado. La palabra descuidar quiere decir abandonar la atención a una responsabilidad, relación personal, tarea. Abandonar el cuidado de uno mismo, eso quiere decir descuidar. No abandones, hermanos, no te descuides espiritualmente. Ocupa estos tiempos, hermanos, ocupa estos tiempos en la lectura, en la oración, en la enseñanza y en la exhortación. Gloria al Señor, porque estas cosas son para nuestra vida, hermanos. Dice la palabra del Señor: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Gloria al Señor. Hermanos, en la Escritura habla la palabra del Señor que Dios envió ángeles a dar su palabra. Solamente recordemos, hermanos, que un ángel vino y le habló a la esposa de Manoa, ¿verdad? Y les dio instrucciones cómo debería de ser la vida de ese niño que ella iba a tener. Le dijo todo lo que iba a hacer y lo que no iba a hacer. Gloria al Señor. Y aquí menciono esto porque la palabra dice que porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que el ángel dio el mensaje y se fue. Y vemos que la palabra del Señor dice, hermano, que este muchacho, este joven Sansón,
Cuando él obedeció a Dios, pues todo era para bendición, pero cuando desobedeció a Dios, hermano, dice que vino, ¿verdad?, castigo, y ustedes saben la historia, cómo acabó Sansón, gloria al Señor. Y este es un ejemplo solamente, hermano, de cómo debemos nosotros de tomar la palabra del Señor. Y dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es importante que pensemos en todo ello, hermanos. ¿Cómo vamos a escapar? Dice que la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo dice allá en San Lucas capítulo 19, versículo 10, que porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahí el Señor nos anuncia la salvación. Y dice aquí, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. ¿Quiénes oyeron la palabra de la salvación? Los apóstoles, porque allá en Hechos capítulo 4, versículo 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo alcanzamos la salvación, gloria al Señor. Y esa salvación, hermanos, que el Señor nos dio no nos cuesta nada, es gratuita. Por eso, persona que me escucha, si tú aún no tienes la salvación de Dios en tus manos, yo te pido en el nombre de Jesús que te acerques a Dios y le pidas perdón y le digas que Él venga a tu vida, que tú quieres esa salvación. Jovencita, jovencito que me escuchas, si tú no te has decidido por Cristo, decídete por Cristo. Ponte a pensar, jovencita, si el Señor viniere en estos días y tú no tienes la salvación en tus manos, y tu papá y tu mamá se fueran con Cristo, ¿qué harías tú si tus padres se fueran con el Señor y tú te quedaras? Cuando dice la palabra del Señor que cuando Cristo venga por su iglesia, después viene la gran tribulación sobre este mundo. Pero yo te invito, hermano, hermana, si aún tú no te sientes segura de tu salvación, ven a Jesús, y Él está con los brazos abiertos, porque su palabra dice, vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Bien, hermanos, esto ha sido la palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón, y yo les pido que pongamos atención a la palabra de Dios, y les invito en esta hora, hermanos, que hagamos una oración por la palabra que hemos oído. Vamos a orar. Bendito Dios, estamos delante de tu presencia, te alabamos y te bendecimos, Señor. Tú vives y reinas, Padre de la gloria. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias te damos, Padre de la gloria. Tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Te doy gracias, Señor, porque tú día a día nos hablas, Padre. Ayúdanos, Señor, a aprovechar el tiempo, porque los días son malos. Yo te ruego por cada una de mis hermanas, por cada uno de mis hermanos que están en sus hogares, Padre. Te ruego que tú les bendigas abundantemente, Señor. Pon en ellos temor, pon en ellos temblor en su corazón, que tiemblen al oír tu palabra, Padre. Te doy gracias, Padre celestial, porque tú vives y tú reinas, Padre de la gloria. Ayúdanos, Señor, a serte fieles. Tu palabra dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Te damos gracias, Señor, en esta hora, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.